El silencio de las 3 de la madrugada en los pasillos de mármol de la Clínica Vanguardia no era un vacío, era una sinfonía de paz cuidadosamente orquestada. Todo en aquel edificio de cristal y luz, suspendido sobre las colinas más exclusivas de la ciudad, había sido diseñado para inspirar una calma absoluta. Las luces indirectas bañaban las paredes con un tono cálido, y el suave zumbido del sistema de ventilación imitaba el sonido lejano del mar. Allí, en la cima de su carrera y de su vida, la doctora Elena Vargas encontraba su refugio. Elena estaba de pie frente al inmenso ventanal de su oficina privada, sosteniendo una taza de té de manzanilla que ya había comenzado a enfriarse. El cristal reflejaba la imagen de una mujer de 40 años, de postura impecable, con el cabello oscuro recogido en un moño estricto y una bata blanca que llevaba bordado su nombre con hilo de plata. Doctora Elena Vargas, jefa de cirugía cardiovascular. Sus ojos, del color de las almendras tostadas, observaban el tapiz de luces doradas y blancas de la ciudad que se extendía a sus pies. Era una ciudad que alguna vez la había devorado, que la había masticado y escupido cuando no era más que una joven sin recursos, y que ahora, irónicamente, la reverenciaba. ¿Alguna vez te has detenido a mirar el paisaje de tu propia vida y te has preguntado cómo sobreviviste a las tormentas de tu pasado? A veces construimos fortalezas de éxito y rutina para convencernos de que las heridas antiguas ya no duelen. Creemos que, si llegamos lo suficientemente alto, los fantasmas de quienes nos lastimaron no podrán alcanzarnos. Pero el destino, en su infinita y a veces cruel sabiduría, sabe exactamente en qué momento obligarnos a mirar hacia atrás. Nos trae de vuelta a esas personas, no para castigarnos, sino para comprobar si realmente hemos sanado. El intercomunicador sobre su escritorio emitió un parpadeo azul antes de que la voz tensa del jefe de residentes, el doctor Silva, rompiera el santuario de su silencio. Doctora Vargas, disculpe la interrupción. Tenemos un código rojo en aproximación. Helicóptero médico a 3 minutos de la plataforma norte. Elena dejó la taza de porcelana sobre el escritorio con un movimiento fluido. La mujer contemplativa desapareció en una fracción de segundo, siendo reemplazada por la cirujana de instintos afilados. ¿Cuál es el cuadro, Silva?, preguntó, presionando el botón del intercomunicador mientras caminaba con pasos rápidos y silenciosos hacia la puerta. Paciente masculino, 45 años, infarto agudo de miocardio fulminante. Ha sido reanimado 2 veces en el trayecto. Sus signos son erráticos. La arteria principal está comprometida. Prepárenlo para angiografía inmediata y tengan listo el quirófano 3. Quiero al equipo de perfusión en espera. Voy hacia urgencias. Doctora. La voz de Silva titubeó por un instante, algo inusual en el joven y brillante médico. El asistente del paciente fue muy agresivo por la radio. Exigió que el vuelo se desviara directamente hacia nosotros, ignorando el hospital central que estaba a 5 minutos. Dijo que solo usted podía tocarlo. Es un BP. Elena frunció el ceño levemente. En la clínica Vanguardia, la mayoría de los pacientes eran VIPs, políticos, celebridades, empresarios de la lista Forbes. Todos acudían a ella cuando sus corazones, desgastados por el estrés del poder, amenazaban con rendirse. Ella no trataba nombres, trataba músculos cardíacos. El protocolo no cambia por el tamaño de la billetera del paciente, Silva. Lo espero abajo. Los pasillos se convirtieron en un borrón de paredes blancas, mientras Elena descendía hacia el nivel de emergencias. A través de los grandes ventanales del pasillo este, vio las luces rojas y blancas del helicóptero, cortando la densa niebla de la madrugada. El sonido de las hélices era un rugido ensordecedor que hacía vibrar los cristales de seguridad. El viento helado de la noche se coló por las puertas automáticas cuando el equipo de paramédicos irrumpió en la sala, empujando la camilla con una urgencia que olía a adrenalina y a ozono. ¡Abran paso!
gritaba uno de los paramédicos, mientras bombeaba aire en los pulmones del paciente a través de un ambú manual. Elena se acercó a la carrera, sus ojos escaneando inmediatamente los monitores portátiles antes de siquiera mirar el rostro del hombre. La línea verde en la pantalla saltaba en un ritmo caótico, una danza macabra de fibrilación ventricular. «Deme los parámetros completos», ordenó Elena, colocando 2 dedos firmes sobre el cuello del paciente para buscar un pulso carotídeo que apenas era un aleteo débil bajo la piel fría y sudorosa. Mientras el paramédico recitaba la letanía de medicamentos administrados y los tiempos de parada cardíaca, un hombre de traje gris, completamente desaliñado y con el rostro pálido por el terror, entró corriendo detrás de la camilla. Era el asistente personal. «Doctora Vargas, doctora Vargas», gritó el hombre con la voz quebrada por la desesperación. «Por favor, tiene que salvarlo. El señor Montero pagará lo que sea». Dijo que solo confía en este lugar. Elena, que estaba a punto de ordenar la administración de una nueva dosis de epinefrina, se quedó paralizada. Fue un instante microscópico, un segundo que para los demás pasó desapercibido entre el caos de gritos, el pitido de las máquinas y el chirrido de las ruedas de la camilla, pero que para ella duró una eternidad. El aire en sus pulmones pareció cristalizarse. Bajó la mirada hacia el rostro del hombre que yacía en la camilla. Bajo la máscara de oxígeno empañada, entrecruzado por tubos y cables, estaba él. El cabello negro, ahora salpicado por canas prematuras en las sienes, estaba pegado a la frente por el sudor de la agonía. Las facciones que alguna vez fueron afiladas, orgullosas y crueles, ahora estaban hundidas, grises, rindiéndose ante la muerte. Alejandro Montero. Elena sintió que el suelo de mármol bajo sus zapatos ortopédicos desaparecía, reemplazado por el piso de linóleo barato y pegajoso de una oficina corporativa de hace 15 años. Sintió el olor a amoníaco y desinfectante de pino mezclándose con el aroma de los perfumes caros, el eco de unas risas burlonas, afiladas como cuchillas de afeitar. Pareció zumbar en sus oídos, ahogando por un segundo el sonido de las alarmas médicas. Su corazón, ese órgano que ella conocía mejor que nadie, que podía reparar con los ojos vendados, dio un vuelco doloroso en su propio pecho. Un nudo frío se instaló en su garganta. Hay nombres que son como cicatrices. Cuando los escuchas, no importa cuánto tiempo haya pasado. La piel vuelve a arder exactamente en el mismo lugar donde se produjo el corte original. Podemos engañarnos pensando que el perdón ha cubierto la herida, pero cuando la persona que te quebró el espíritu aparece frente a ti, frágil y despojada de todo su poder, el alma entra en un estado de emergencia profunda. «Doctora». La voz del doctor Silva la devolvió violentamente al presente. La miraba con preocupación, notando cómo los nudillos de Elena se habían vuelto blancos al apretar el borde metálico de la camilla. «El pulso está cayendo». Elena parpadeó, expulsando el fantasma del pasado con un parpadeo brusco. Tragó saliva, forzando a sus músculos tensos a relajarse, obligando a su mente a construir un muro de contención grueso y hermético entre la niña asustada que solía ser y la mujer de ciencia que era ahora. «Preparen las palas», ordenó, y aunque su voz sonó firme y autoritaria, ella misma notó la ligera vibración en la última sílaba. «Carguen a 200 julios. Despejen». El cuerpo de Alejandro Montero se arqueó sobre la camilla ante la descarga eléctrica. El monitor emitió un sonido plano, largo y continuo, antes de que un pitido rítmico, débil pero constante, volviera a aparecer en la pantalla. «Ritmo sinusal recuperado, pero es inestable», anunció el anestesiólogo, secándose el sudor de la frente. «No aguantará otro paro. Llévenlo a la sala de hemodinamia inmediatamente. Silva, prepáralo para la inserción del catéter. Yo necesito lavarme. Estaré allí en un minuto». Mientras el equipo médico se llevaba a Alejandro por las puertas dobles a toda velocidad,
Elena se quedó sola en medio del pasillo de emergencias. El asistente personal se había derrumbado en una silla de la sala de espera, ocultando el rostro entre las manos, sollozando silenciosamente. Elena caminó hacia la zona de lavado quirúrgico. Empujó la puerta batiente con la espalda y se apoyó contra los azulejos fríos de la pared, cerrando los ojos. Sus manos temblaban. Levantó las palmas frente a su rostro, observando el ligero temblor en sus dedos, esos mismos dedos que habían salvado cientos de vidas con una precisión milimétrica. Estaba experimentando una respuesta física al trauma, una avalancha de cortisol que nublaba su raciocinio. Abrió el grifo con el sensor de movimiento y dejó que el agua helada corriera sobre sus manos y antebrazos. Tomó jabón antiséptico y comenzó a frotar su piel con una fuerza innecesaria, casi agresiva, como si pudiera lavar la mancha invisible que el nombre de Alejandro había dejado en su memoria. ¿Por qué él?, pensó, mirando su reflejo en el espejo sobre el lavabo. Sus ojos mostraban un miedo antiguo, un miedo que detestaba sentir. De entre todos los hospitales, de entre todas las ciudades del mundo, ¿por qué el destino lo ha traído a mi puerta? Es en estos momentos de profunda soledad frente a un espejo cuando nuestras verdaderas batallas se libran. No es en los tribunales, ni en las discusiones a gritos, sino en el silencio aplastante donde nos preguntamos si somos lo suficientemente fuertes para ser mejores que aquellos que nos hicieron daño. Elena no quería venganza. Había pasado demasiados años construyendo su vida como para permitir que el odio la envenenara. Pero una cosa era no buscar venganza, y otra muy distinta era tener literalmente el corazón de tu verdugo palpitando débilmente en tus manos. Se enjuagó las manos, tomó una toalla estéril y secó su piel metódicamente. Cada movimiento era un intento de recuperar el control. Se puso la bata quirúrgica, se ajustó la mascarilla y caminó hacia la sala de observación de la unidad de cuidados intensivos, a donde Alejandro había sido trasladado tras estabilizarlo en la sala de cateterismo. La cirugía de emergencia había sido pospuesta. El corazón de Alejandro estaba demasiado débil para soportar una intervención a pecho abierto en ese instante. Necesitaban que pasara la noche, que la medicación redujera la inflamación del tejido cardíaco dañado. Elena entró en la habitación en penumbra. El único sonido era el silbido rítmico del respirador artificial y el constante bip, bip, bip del monitor de signos vitales. Se acercó a los pies de la cama y cruzó los brazos sobre el pecho. Alejandro dormía, sumido en un coma inducido. Sin el traje de diseñador, sin el reloj de platino, sin el séquito de aduladores y la sonrisa despectiva que solía adornar su rostro, Alejandro Montero no parecía un multimillonario omnipotente. Parecía solo un hombre roto. La piel de su rostro estaba surcada por líneas de agotamiento crónico, y una sombra grisácea cubría sus mejillas. Elena ladeó la cabeza, observándolo con una mezcla de fascinación mórbida y profunda tristeza. Recordó la última vez que había estado tan cerca de él. Él estaba de pie, inalcanzable, riendo con esa frialdad que helaba la sangre, mientras ella estaba de rodillas, recogiendo febrilmente las hojas pisoteadas de su libro de anatomía del suelo de la sala de juntas de las empresas Montero. Recordó cómo él la había mirado, no como a un ser humano, sino como a un insecto molesto que había ensuciado su alfombra importada. La pobreza no es un defecto, le había dicho él aquella noche, arrastrando las palabras con crueldad. Pero pretender que no lo eres es patético. Limpia este desastre, niña, y vuelve a tu lugar. El mundo de la medicina no es para los que nacen para limpiar baños. Esa frase había sido el combustible ardiente que había impulsado a Elena durante 15 años. Cada noche sin dormir, cada turno doble, cada sacrificio personal, había estado impulsado por el deseo abrasador de demostrarle a él y a sí misma que estaba equivocado. Y lo había logrado. Era la dueña de la clínica a la que los hombres como él acudían a suplicar por más tiempo. Y ahora, el universo,
con su retorcido sentido de la ironía, los había vuelto a juntar en una habitación silenciosa. Elena dio un paso al frente, hasta quedar junto al costado de la cama. Levantó la mano, vacilando por un segundo, y apoyó 2 dedos enguantados sobre la muñeca de Alejandro, buscando el pulso radial. Lo encontró. Era débil, un hilo frágil de vida que luchaba desesperadamente por no romperse. El contraste de la situación era abrumador. Alejandro, el hombre que compraba edificios enteros con una firma, que decidía el destino de cientos de familias con un capricho corporativo, estaba absolutamente indefenso. No había dinero en el mundo que pudiera obligar a ese músculo cansado en su pecho a seguir latiendo. Su única línea de defensa entre la vida y la muerte era la mujer a la que una vez intentó destruir. El poder absoluto había cambiado de manos de una manera silenciosa y poética. Elena miró el monitor y luego el rostro dormido del hombre. Un suspiro pesado, cargado con el peso de una década y media de esfuerzo, escapó de sus labios bajo la mascarilla médica. «Si supieras quién soy, Alejandro», susurró Elena en la quietud de la habitación, su voz apenas un roce en el aire. «Si tan solo supieras en manos de quién estás ahora mismo, el terror te mataría antes que ese corazón tuyo». El pecho de Alejandro subió y bajó mecánicamente, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a su lado. Elena retiró la mano, sintiendo una extraña opresión en su propio pecho. No había triunfo en esa escena. No sentía la euforia de la victoria que su yo más joven y herido había fantaseado. Solo sentía el peso aplastante de la responsabilidad moral y humana. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En el marco de la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La madrugada comenzaba a ceder paso a los primeros tonos grises del amanecer que se filtraban por la ventana, iluminando suavemente la habitación estéril. La batalla real apenas comenzaba, no solo para salvar la vida de Alejandro, sino para salvar su propia alma de ser arrastrada de vuelta a la oscuridad que él había creado en su pasado. Tendría que enfrentarlo. Tendría que mirarlo a los ojos cuando despertara, cuando el efecto de los sedantes pasara y él estuviera plenamente consciente. Y cuando ese momento llegara, Elena sabía que nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. El suave resplandor del amanecer comenzaba a teñir el cielo de un tono violáceo cuando Elena finalmente regresó a su oficina. Cerró la puerta de roble macizo a sus espaldas, recargando el peso de su cuerpo contra la madera por un instante prolongado. El silencio de su santuario privado, que normalmente le brindaba tanta paz, ahora se sentía denso, casi asfixiante. Caminó lentamente hacia el pequeño lavabo oculto tras un panel de madera brillante y se mojó el rostro con agua fría. Al alzar la vista hacia el espejo, las gotas resbalaban por su piel como lágrimas silenciosas. La mente humana es un archivo complejo e implacable. Pasamos años, a veces décadas, construyendo gruesos muros de ladrillo alrededor de nuestros recuerdos más dolorosos. Sellamos las puertas, tiramos las llaves y nos convencemos de que el pasado se ha quedado exactamente allí, en el pasado. Pero basta un olor, una voz, o como en el caso de Elena, un rostro en una camilla de urgencias, para que todos esos muros se derrumben como si estuvieran hechos de papel. Cerró los ojos, y el olor esterilizado de su clínica de ultralujo se desvaneció, reemplazado por un aroma agrio a cera para pisos baratos, cloro y sudor frío. De repente, ya no era la respetada doctora Vargas, jefa de cirugía cardiovascular. Era Elena, una joven de 22 años, con las manos agrietadas por los detergentes químicos, embutida en un uniforme azul de limpieza que le quedaba 2 tallas más grande. 15 años atrás, el mundo de Elena se reducía a una ecuación agotadora: limpiar por las noches para sobrevivir durante el día. Su madre, postrada en una cama por una enfermedad degenerativa que consumía sus escasos ahorros, dependía de ella,
Elena no tenía el lujo de la juventud. No había fiestas, no había fines de semana libres. Solo había cubos de agua sucia, trapeadores pesados y una ambición que ardía en su pecho con la fuerza de un sol incandescente. Quería ser médico. Quería salvar a personas como su madre. Esa noche de invierno, el corporativo de las empresas Montero estaba inusualmente silencioso. Elena había sido asignada al piso 40, la joya de la corona del edificio, donde se encontraban las oficinas de la junta directiva y la suite ejecutiva del heredero del imperio, Alejandro Montero. Era un mundo de caoba pulida, alfombras persas en las que los zapatos se hundían, y obras de arte originales que costaban más de lo que Elena ganaría en toda su vida. El cansancio de Elena era tan profundo que le dolían los huesos. Llevaba más de 36 horas sin dormir, dividiendo su tiempo entre las clases en la universidad pública, los cuidados a su madre y su turno en la empresa de limpieza. Faltaban apenas 2 días para su examen final de anatomía humana, una prueba decisiva que definiría si mantenía su precaria beca estudiantil. Al terminar de pulir la inmensa mesa de reuniones de cristal y acero, Elena no pudo resistirse. La sala estaba vacía, cálida, y la luz de las lámparas de diseño era perfecta. Sacó de su carrito de limpieza un grueso libro de anatomía, con las esquinas gastadas, y cientos de notas adhesivas de colores asomando por los bordes. Junto a él, colocó un cuaderno de espiral barato, lleno de dibujos, hechos a mano del sistema cardiovascular humano, trazados con una precisión asombrosa durante sus escasos minutos libres en el transporte público. Se sentó en el borde de una de las sillas ergonómicas de cuero, aterrorizada de mancharla, y abrió el libro. Por un instante, el peso del mundo desapareció. Se sumergió en las válvulas, los ventrículos y las arterias. Allí, entre las páginas de la ciencia, no era pobre, no era invisible. Era una mente capaz de comprender el milagro de la vida. Pero la ilusión se rompió con la sutileza de un cristal estallando contra el suelo. Las dobles puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de golpe, chocando contra las paredes con un estruendo que hizo saltar a Elena de la silla. Una ráfaga de risas estruendosas, voces arrastradas, y el inconfundible olor a alcohol caro y humo de cigarro invadió el recinto. Eran 4 personas, 3 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes de diseñador y vestidos de seda, exudando esa confianza perezosa de quienes jamás han tenido que preocuparse por el precio de nada. Al frente de ellos, con la corbata desanudada y una copa de cristal tallado a medio terminar en la mano, estaba Alejandro Montero. Tenía 30 años en ese entonces. Era alto, de facciones angulosas, con un cabello negro impecablemente peinado que ahora caía ligeramente sobre su frente debido a la embriaguez. Sus ojos oscuros, que las revistas de negocios describían como inteligentes y calculadores, en ese momento solo reflejaban una arrogancia aburrida. La risa de Alejandro se detuvo en seco cuando sus ojos se posaron en Elena. La miró de arriba abajo, deteniéndose en su carrito de plástico amarillo, en su uniforme azul desteñido y, finalmente, en los libros esparcidos sobre su inmaculada mesa de juntas. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una electricidad humillante. Los amigos de Alejandro se detuvieron detrás de él, intercambiando miradas divertidas, como si hubieran encontrado un animal extraño en su hábitat. Elena sintió que el corazón se le subía a la garganta. Rápidamente, con las manos temblorosas, intentó recoger sus cosas. Lo siento mucho, señor Montero, tartamudeó bajando la vista, consciente de que cualquier queja podría costarle el empleo que mantenía viva a su madre. Ya había terminado mis labores. Solo estaba repasando un momento. Me retiro de inmediato. Alejandro dio un paso al frente, acortando la distancia con una lentitud felina, casi depredadora. Repasando, repitió, arrastrando la palabra como si tuviera mal sabor.
Posts. ¿Repasando qué, exactamente? ¿Cómo limpiar el cristal sin dejar marcas de agua? Porque déjame decirte que haces un trabajo pésimo. Sus amigos soltaron una carcajada cruel y baja. Elena sintió que el calor le subía a las mejillas, un rubor nacido de la más pura vergüenza, pero se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. No llores, se dijo a sí misma. Por favor, no llores frente a ellos. Alejandro llegó hasta la mesa y miró el libro abierto. Vio los dibujos meticulosos del corazón humano en el cuaderno de espiral. Una sombra de algo indescifrable cruzó su rostro por una fracción de segundo, pero fue rápidamente reemplazada por una mueca de absoluto desdén. Levantó la copa y con un movimiento deliberado, derramó el resto del líquido ámbar sobre las páginas abiertas del cuaderno de Elena. La joven soltó un pequeño jadeo de horror y dio un paso instintivo hacia adelante, extendiendo las manos para proteger sus meses de trabajo. Pero Alejandro fue más rápido. Con un golpe seco de su mano, barrió el pesado libro de anatomía y el cuaderno mojado fuera de la mesa. Los objetos cayeron al suelo con un golpe sordo, esparciendo hojas sueltas por la lujosa alfombra. ¿Medicina?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella, su voz bajando a un susurro gélido que cortaba más que un grito. Es patético. Mírate, mírate las manos, niña. Huelen a basura y a químicos baratos. Las personas como tú no nacen para salvar vidas, nacen para limpiar la suciedad que nosotros dejamos. Elena bajó la mirada hacia sus apuntes arruinados en el suelo. El líquido manchaba la tinta de sus diagramas, borrando horas de esfuerzo en la oscuridad de la madrugada. Sintió una opresión en el pecho tan fuerte que le robó el aliento. La crueldad no estaba en la acción de tirar los libros, estaba en la intención de destruir su esperanza. Él no solo la estaba humillando por ser pobre, estaba pisoteando su derecho a soñar con algo mejor. Y entonces, él hizo lo impensable. Alejandro dio un paso hacia adelante y plantó su zapato italiano de cuero brillante directamente sobre el cuaderno, aplastando las páginas húmedas. La próxima vez que quieras jugar a ser inteligente, dijo, ajustándose los puños de la camisa con una calma aterradora, hazlo en tu barrio. Este edificio es para personas que construyen el mundo, no para las que lo trapean. Recoge tu basura y lárgate de mi piso. Si te vuelvo a ver cerca de mi oficina, me aseguraré de que no vuelvas a conseguir un trabajo ni limpiando calles. Elena no dijo una palabra. No lloró, no gritó. Se arrodilló lentamente frente a él, sintiendo la mirada de todo el grupo sobre su espalda encorvada. Con una dignidad silenciosa que requirió de cada onza de su fuerza de voluntad, recogió hoja por hoja, apartando el zapato de Alejandro con sumo cuidado para no tocarlo. Juntó su libro mojado, lo apretó contra su pecho manchado y caminó hacia su carrito. Mientras empujaba el carrito hacia el elevador de servicio, escuchó a la mujer del grupo decir: «Dios mío, Alejandro, a veces eres un monstruo. ¿Qué necesidad había?». Y la respuesta de él, fría y carente de cualquier emoción: «La gente necesita recordar cuál es su lugar, o empiezan a ser una molestia». A veces, la vida nos golpea con tanta fuerza que nos fractura el alma. Cuando somos víctimas de una crueldad gratuita, de alguien que usa su poder para recordarnos nuestra supuesta insignificancia, una parte de nosotros se rompe. Y en ese suelo frío, recogiendo los pedazos de nuestra dignidad, tenemos que tomar una decisión. Podemos dejar que esa humillación nos defina, que nos hunda en la amargura y el resentimiento, o podemos usar ese dolor ardiente como combustible. Elena eligió el combustible. Cada lágrima que no derramó esa noche se convirtió en la precisión de su bisturí. Cada burla se transformó en horas de estudio implacable. Pero las cicatrices, las cicatrices nunca se borran. Se quedan ahí, recordándonos que somos sobrevivientes.
El sonido de 3 toques suaves en la puerta devolvió a Elena al presente, sacándola violentamente de la memoria. Parpadeó, deshaciéndose de la humedad en sus ojos, alisó su bata blanca y compuso su rostro, volviendo a ser la mujer de hielo que el mundo médico respetaba. «Adelante», dijo, su voz perfectamente modulada. La puerta se abrió y entró Marcos, el asistente personal de Alejandro Montero, el hombre que, apenas unas horas antes, gritaba desesperado en el pasillo de urgencias. Ahora parecía encogido, sosteniendo un maletín de cuero contra su pecho como si fuera un escudo. Tenía los ojos enrojecidos y su traje gris estaba completamente arrugado. «Doctora Vargas», comenzó, su voz titubeando, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Le ruego me perdone por mi comportamiento de esta madrugada. Estaba fuera de mí. El señor Montero, él es más que mi jefe. Ha sido un mentor para mí estos últimos años». Elena cruzó los brazos, apoyándose en el borde de su escritorio. Lo observó con una frialdad clínica, buscando cualquier señal de engaño en el rostro del hombre. «Su jefe está vivo, Marcos, y eso es lo que importa ahora», respondió Elena, manteniendo un tono profesional y distante. «Su cuadro cardíaco es crítico. Hemos logrado estabilizar la arritmia, pero el daño en el tejido del miocardio es severo. Necesita una cirugía de derivación múltiple, un bypass a corazón abierto. La realizaremos en cuanto la inflamación ceda, posiblemente mañana a primera hora». El asistente soltó un suspiro tembloroso y cerró los ojos por un segundo, asintiendo fervientemente. «Gracias. Dios mío. Gracias. Él tenía razón». Elena entrecerró los ojos. Se apartó del escritorio y dio un paso hacia Marcos. Había algo en toda aquella situación que no encajaba. La logística del traslado de emergencia no tenía sentido médico, y su instinto rara vez fallaba. «Marcos». La voz de Elena bajó una octava, volviéndose más incisiva, demandando atención. «Necesito hacerle una pregunta y necesito que me responda con absoluta honestidad». Su helicóptero pasó por encima del Centro Médico Nacional. Tienen un equipo de cardiología excelente y estaban a 3 minutos de la residencia del señor Montero. Venir hasta nuestra clínica, ubicada en las afueras, añadió 15 minutos críticos al traslado. 15 minutos que casi le cuestan la vida. ¿Por qué se arriesgó de esa manera? ¿Por qué ordenó al piloto ignorar el protocolo de emergencia? El asistente tragó saliva, desviando la mirada hacia el gran ventanal de la oficina. Sus manos apretaron el asa del maletín con fuerza. «Yo no ordené nada, doctora Vargas», dijo finalmente en un susurro. «Fue él». «¿El señor Montero?» Elena sintió un leve escalofrío en la base del cuello. Estaba sufriendo un infarto masivo. Apenas podía respirar. «Lo sé, pero antes de colapsar por completo, cuando el dolor comenzó en el pecho y cayó al suelo de su estudio, me agarró por el cuello de la camisa. Estaba aterrorizado, nunca lo había visto así. No podía hablar bien, pero fue muy claro. Me dijo: «Vanguardia, solo Vargas. Llévame a ella o prefiero morir en el suelo». Y luego perdió el conocimiento. Elena sintió que el aire abandonaba la habitación. Se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Solo Vargas? Su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora. Alejandro no podía saberlo. Era imposible. Cuando ella limpiaba sus oficinas, era solo la chica de la limpieza. Nunca le habían preguntado su nombre. En los últimos 15 años, ella había construido su reputación desde cero en el extranjero, antes de regresar para fundar su propia clínica. Su rostro había cambiado. Su apellido había adquirido prestigio, pero seguía siendo la misma Elena. ¿Acaso la recordaba? ¿Acaso el magnate despiadado había seguido su trayectoria? ¿O simplemente
Había buscado a la mejor cirujana del país por puro instinto de supervivencia, sin reconocer el nombre que él mismo intentó pisotear. Esa era la pregunta emocional que comenzaba a enredarse en el corazón de Elena, apretando como un puño de hierro. La incertidumbre la carcomía. El señor Montero ha estado obsesionado con su clínica desde hace un año, doctora, continuó Marcos, rompiendo el espeso silencio. Cuando los cardiólogos le advirtieron que su estrés lo estaba matando, que su corazón tenía un daño estructural severo, él pidió su expediente. Leyó cada artículo que usted ha publicado, cada caso de éxito. Dijo que usted era la única persona en este país con las manos lo suficientemente firmes para reparar lo que estaba roto. Elena desvió la mirada. No quería que el asistente viera la tormenta que se agitaba en sus ojos. Bien. Gracias por la información, Marcos. Puede ir a la sala de espera privada en el ala este. Le avisaremos cuando el paciente despierte del coma inducido. Una vez sola, Elena caminó hacia la ventana. El sol ya había salido por completo, bañando la ciudad con una luz dorada y engañosamente cálida. Allá a lo lejos, despuntando en el horizonte, se alzaba la torre de cristal de las empresas Montero, un monumento a la ambición y al orgullo. Su paciente, el dueño de ese imperio, yacía en una cama de su clínica, despojado de toda su armadura. 3 pisos más abajo, en la intimidad de la suite médica presidencial, una habitación que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital, equipada con monitores ocultos tras paneles de madera y sábanas de algodón egipcio, Alejandro Montero comenzaba a emerger de la oscuridad química del coma. El despertar no fue pacífico. No hubo luces brillantes ni un regreso sereno a la conciencia. Fue una lucha brutal. Alejandro sintió que se ahogaba. Sus pulmones exigían aire, pero había algo rígido en su garganta. Un tubo plástico que le impedía articular palabra o toser. Abrió los ojos de golpe. Su visión estaba nublada, desenfocada. El sonido acompasado de un respirador y el pitido de un monitor de ritmo cardíaco golpeaban sus oídos como martillazos sordos. Intentó levantar la mano derecha, pero la sintió pesada, como si estuviera anclada bajo el agua. Giró la cabeza milímetro a milímetro. La luz tenue de la habitación hería sus pupilas. Su mente, normalmente aguda, veloz, capaz de calcular márgenes de ganancia en fracciones de segundo, ahora estaba fragmentada y lenta. Dolor. Un dolor opresivo, aplastante en el centro del pecho. Como si un bloque de cemento estuviera posado sobre su esternón. El pánico comenzó a filtrarse en su sistema. El instinto de un hombre poderoso es ordenar. Trató de gritar llamando a Marcos, llamando a un médico, exigiendo respuestas. Pero lo único que salió de él fue un gemido sordo y ahogado por el tubo endotraqueal. Las alarmas del monitor cardíaco comenzaron a sonar más rápido, registrando el aumento abrupto de su frecuencia cardíaca impulsada por el terror. En toda su vida, Alejandro Montero había controlado cada variable, había dictado el destino de empresas, había silenciado a sus oponentes con abogados y dinero, había construido un mundo donde su voluntad era la única ley. Y en ese preciso instante, atado a una cama por cables y vías intravenosas, incapaz siquiera de respirar por sus propios medios, se dio cuenta de su absoluta y patética vulnerabilidad. La muerte no acepta sobornos. La muerte no entiende de acciones en la bolsa, ni de contactos políticos. Por primera vez en 45 años, Alejandro sintió el frío aliento de la impotencia rozándole la nuca. La puerta de la suite se abrió con un ligero siseo. Una enfermera de rostro amable pero profesional entró rápidamente al escuchar las alarmas. «Tranquilo, señor Montero. No luche contra el respirador», dijo la mujer, acercándose y colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Alejandro, mientras con la otra ajustaba los niveles de sedación en la bomba de infusión. «Está en la clínica Vanguardia. Tuvo un evento cardíaco severo, pero está seguro ahora. Relájese.
La doctora Vargas ordenará que le retiren el tubo en breve si sus niveles de oxígeno se mantienen. Alejandro dejó de luchar. Sus ojos se fijaron en la enfermera. Su pecho subía y bajaba al ritmo que dictaba la máquina. El nombre resonó en su mente anestesiada. Doctora Vargas. Lo había logrado. Estaba en su territorio. Cerró los ojos, agotado por el minúsculo esfuerzo. Una lágrima solitaria, traicionera e involuntaria, resbaló por la esquina de su ojo derecho y se perdió en la almohada. No era una lágrima de dolor físico, era el peso de la supervivencia, el miedo atroz a enfrentarse a la oscuridad que había visto mientras su corazón se detenía. Arriba, en su oficina, Elena revisaba la tableta con los datos biométricos de Alejandro en tiempo real. Vio la aceleración de su ritmo cardíaco. Vio cómo se estabilizaba luego bajo las atenciones de la enfermera. Sabía que el momento había llegado. Él estaba consciente. Estaba aterrorizado. Y ella era la única persona que podía explicarle lo que sucedía dentro de su propio cuerpo. Colocó la tableta sobre el escritorio. Se arregló el cuello de la bata, tomó su estetoscopio, un instrumento que se sentía pesado como un arma cargada, y lo colgó alrededor de su cuello. Mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor, el sonido de sus propios pasos sobre el mármol le parecía un eco del pasado. Era el momento de enfrentar al fantasma. Era el momento de mirarse en el espejo y descubrir si la joven humillada y asustada seguía escondida en algún rincón de su alma, o si la cirujana de temple de acero había tomado el control absoluto. La puerta del ascensor se abrió en el piso de recuperación VIP. Elena avanzó por el pasillo silencioso. El aire parecía estar cargado de electricidad estática. Al llegar a la puerta de la habitación de Alejandro, no dudó. No se permitió el lujo de dudar. Presionó la placa metálica y las puertas se abrieron, revelando la penumbra de la habitación y al hombre que yacía en ella, esperando su destino. El suave zumbido de las puertas automáticas al cerrarse a espaldas de Elena sonó como el chasquido de una cerradura sellando una bóveda. La habitación estaba sumida en esa penumbra artificial y controlada que caracteriza a las unidades de cuidados intensivos de alto nivel. El olor a desinfectante cítrico, ozono y sábanas limpias flotaba en el aire frío. En el centro de la estancia, rodeado de torres de infusión y pantallas que parpadeaban con gráficas de colores, estaba la cama. Y en ella, el hombre que alguna vez se creyó el dueño del mundo. Elena caminó a paso lento y deliberado. No había prisa. El tiempo, ese recurso que Alejandro Montero siempre había comprado, manipulado y exprimido para su beneficio, ahora le pertenecía a ella. Cada paso resonaba levemente contra el suelo de polímero insonorizado. Se detuvo a los pies de la cama y tomó la tableta médica incrustada en el riel metálico. Leyó los datos sin verlos realmente. Su mente estaba hiperconcentrada en la figura que yacía frente a ella. El tubo endotraqueal ya había sido retirado hacía unos minutos por el terapeuta respiratorio, reemplazado por una mascarilla de oxígeno que cubría la nariz y la boca del paciente. El pecho de Alejandro subía y bajaba con un esfuerzo visible, una lucha constante contra la debilidad de su propio músculo cardíaco. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si tuvieras el poder absoluto sobre la persona que más te hizo sufrir? A menudo fantaseamos con el momento de la revancha. Imaginamos discursos perfectos, miradas fulminantes y el dulce sabor de ver al otro de rodillas. Es humano, es una respuesta natural de un alma que ha sido lastimada y busca equilibrar la balanza del universo. Pero cuando ese momento finalmente llega, despojado de la fantasía y vestido con la cruda realidad de la fragilidad humana, rara vez se siente como una victoria. Se siente pesado. Se siente como sostener un espejo que te obliga a decidir quién eres realmente. Si eres el monstruo que te hirió, o si eres algo mejor, algo inquebrantable. Alejandro movió la cabeza débilmente sobre la almohada. Sus párpados temblaron.
pesados por los restos de la sedación, y finalmente se abrieron. Sus ojos, antes oscuros y afilados como cuchillos de obsidiana, ahora estaban opacos, inyectados en sangre y desorientados. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la silueta femenina que se recortaba contra la luz pálida de los monitores. Elena dejó la tableta y avanzó por el lado derecho de la cama. Sus manos, enfundadas en guantes de nitrilo azul, se movieron con una precisión clínica impecable. Ajustó el goteo de la solución salina y revisó la vía intravenosa en el dorso de la mano de Alejandro. Su tacto fue profesional, frío, desprovisto de cualquier emoción. Señor Montero. La voz de Elena rompió el silencio de la habitación. Era una voz firme, modulada en ese tono específico que los grandes cirujanos utilizan para anclar a sus pacientes a la realidad. Soy la doctora Vargas. Está usted en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Vanguardia. Ha sufrido un infarto agudo de miocardio severo. Alejandro tragó saliva con dificultad. Su garganta estaba áspera y adolorida por la intubación. Llevó una mano temblorosa hacia la mascarilla de oxígeno y la apartó ligeramente, ignorando la alarma suave que el monitor emitió ante la caída en la saturación. Vargas. Su voz era un graznido débil, un eco roto del barítono autoritario que solía hacer temblar a las juntas directivas. Lo logré. Dile a Marcos, dile que transfiera los fondos. Incluso al borde de la muerte, el instinto primordial del multimillonario era comprar su salvación. Elena sintió una punzada de algo que rozaba la lástima. Era fascinante, desde un punto de vista puramente psicológico, observar cómo un hombre que estaba a centímetros del abismo seguía creyendo que su chequera era un paracaídas. Su asistente está informado de su estado, señor Montero. Le sugiero que no se esfuerce en hablar. Su corazón está trabajando a un 30% de su capacidad. Cualquier alteración en su presión arterial podría desencadenar una nueva fibrilación. Alejandro dejó caer la mano sobre las sábanas, exhausto por el simple esfuerzo de articular 3 oraciones. Sus ojos, sin embargo, comenzaron a enfocarse en el rostro de la mujer que estaba de pie junto a él. Vio la bata blanca, inmaculada. Vio el cabello oscuro recogido con severidad. Vio los ojos de color almendra tostada que lo observaban desde arriba. Había algo en esa mirada. Una profundidad insondable. Una quietud que a Alejandro le resultó vagamente familiar, como un déjà vu borroso en el borde de su conciencia. Pero su mente, nublada por la morfina y el terror, no logró hacer la conexión. Para él, en ese instante, ella era solo la herramienta más cara que el dinero podía pagar para prolongar su existencia. Quiero cirugía inmediata, exigió Alejandro, en un susurro que intentaba ser una orden. No quiero esperar. Tráigame a su mejor equipo. Le pagaré el triple de sus honorarios habituales. 50% por adelantado, ahora mismo. Solo sáqueme esto del pecho. Arréglelo. Elena no cambió de expresión. Sus facciones permanecieron talladas en mármol. No hubo indignación por el intento de soborno, ni prisa por complacer al magnate. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando ambas manos en la barandilla metálica de la cama, acercando su rostro al de él. El cuerpo humano no es una de sus fusiones corporativas, señor Montero, dijo Elena, y esta vez el tono clínico se desvaneció, dando paso a una frialdad muy distinta, una frialdad íntima. No responde a cheques en blanco ni a intimidaciones. Su miocardio está severamente inflamado. Si abro su pecho en este momento, sus tejidos se desharán bajo mi bisturí y usted morirá desangrado en mi mesa de operaciones. Y yo no pierdo pacientes en mi quirófano. La cirugía será mañana, cuando yo lo decida, y su cuerpo esté listo para soportarlo. Alejandro se quedó paralizado. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado de esa manera en más de 2 décadas. Estaba acostumbrado a médicos obsequiosos,
a directores de hospitales que se inclinaban ante su presencia, temerosos de perder sus generosas donaciones. La reprimenda de esta mujer lo descolocó por completo. La miró con más atención. Su cerebro, entrenado para analizar detalles, comenzó a escanear las facciones de Elena. El ángulo de su mandíbula, la ligera curva de sus cejas. Y entonces fue el sonido de su voz. No las palabras, sino la inflexión, el timbre sutil de una vocal arrastrada. Hay un fenómeno curioso en la psicología humana respecto al trauma y a los agresores. Quien recibe la herida recuerda cada detalle. El olor del aire, la textura del suelo, el tono exacto de la voz de quien empuña el arma. Pero quien inflige el daño, a menudo olvida. Para el verdugo, es solo un martes cualquiera. Para la víctima, es el día que dividió su vida en un antes y un después. Sin embargo, en el fondo del subconsciente, el cerebro registra los rostros de aquellos a los que hemos destruido. Quedan archivados en la bóveda de la culpa, esperando el momento exacto para salir a la luz. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó Alejandro. El desconcierto en su voz reemplazó a la exigencia. Su respiración se volvió un poco más rápida y superficial. Elena sostuvo su mirada. El aire en la habitación pareció volverse más denso. El bip del monitor cardíaco aceleró su ritmo, como si la máquina presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en el interior del paciente. Ella podría haber mentido. Podría haber dicho que su rostro era común, o que quizás la había visto en alguna revista médica, dándole a la ironía un toque de vanidad. Podría haber mantenido la máscara profesional hasta el final de la cirugía, pero el fantasma de aquella noche, el olor a cera para pisos y a alcohol derramado sobre sus apuntes de anatomía, exigía salir a la superficie. La justicia emocional no se trata de venganza. Se trata de verdad. Se trata de obligar a los que caminan por la vida, aplastando a otros, a mirar las huellas de barro que han dejado atrás. Elena llevó una mano a su bolsillo y sacó una pequeña linterna médica para revisar las pupilas de Alejandro, obligándolo a mantener los ojos abiertos, obligándolo a mirarla directamente. «Sí, señor Montero, nos hemos visto antes», dijo ella con una calma aterradora, iluminando el ojo derecho de Alejandro. Hace 15 años. Piso 40 del edificio Montero. Era invierno. Usted y sus amigos celebraban una adquisición. Yo llevaba un uniforme azul y un carrito de limpieza amarillo. El destello de la linterna pareció atravesar el nervio óptico de Alejandro y detonar directamente en el centro de su memoria. El monitor cardíaco emitió una serie de pitidos rápidos y agudos. Alejandro intentó retroceder. Intentó hundirse en el colchón, pero su cuerpo no respondía. La imagen mental lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. La niña arrodillada en la alfombra, los apuntes manchados de licor, el zapato de cuero pisoteando un dibujo del corazón humano. El corazón. Su corazón. El color abandonó por completo el rostro del multimillonario, dejándolo de un tono ceniciento enfermizo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en el terror puro que le atenazaba la garganta. El reconocimiento fue absoluto, devastador. La mujer que sostenía su vida en un hilo invisible, la cirujana a la que había exigido como su única salvadora, era la misma criatura a la que él había despojado de toda dignidad por el simple placer de sentirse superior. «¿Tú?», logró articular, y la palabra sonó como un rasguido contra el cristal. El pánico hizo que sus monitores enloquecieran. La alarma de taquicardia comenzó a sonar en la estación de enfermería externa. Elena apagó la linterna y se guardó las manos en los bolsillos de la bata. No sonrió. No había rastro de burla en su rostro, solo una gravedad inmensa. «Recuerdo perfectamente sus palabras esa noche, Alejandro».
continuó Elena, usando su nombre de pila por primera vez, rompiendo la barrera médico-paciente como se rompe un cristal de seguridad. Me dijo que las personas como yo no nacíamos para salvar vidas. Me dijo que nacíamos para limpiar la suciedad que ustedes dejaban. Me dijo que el mundo de la medicina no era para mí, porque mis manos olían a basura. Alejandro comenzó a hiperventilar. El sudor frío perlaba su frente. La sensación opresiva en su pecho regresó con una furia renovada. Pero esta vez no era solo la falta de oxígeno en su miocardio. Era el peso aplastante de la ironía kármica. Estaba atrapado. Estaba atado a una cama en el territorio de su víctima. En su mente febril, la lógica corporativa tomó el control. Si él estuviera en su lugar, la dejaría morir. Un accidente en el quirófano. Una complicación médica imprevisible. Nadie haría preguntas. Ella era intocable aquí. Era la jefa, la dueña. Ella podía matarlo y salir por la puerta del hospital a cenar tranquilamente. No, no, por favor, suplicó Alejandro. Las lágrimas, calientes y humillantes, brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas grises, empapando la tela de la mascarilla de oxígeno. Fue hace mucho tiempo. Yo estaba ebrio. Era un estúpido. Por favor. El hombre de los trajes a medida, el que hacía llorar a hombres de negocios curtidos, estaba sollozando. Levantó las manos temblorosas en un gesto de súplica, los cables de los electrodos tirando de su piel. Te daré lo que quieras, balbuceó, su voz rompiéndose en sollozos patéticos. Todo. Mi paquete de acciones de la constructora. El edificio completo. 100 millones. 200 millones. Te los transfiero hoy. Lo juro por Dios, te haré la mujer más rica de este país. Solo no me dejes morir en esa mesa. No me mates, Elena, te lo suplico. Elena sintió que el aire abandonaba sus propios pulmones. Escuchar su nombre salir de los labios de él, cargado de ese terror primario y animal, era una experiencia vertiginosa. Durante años, en sus momentos más oscuros de agotamiento y duda durante la residencia médica, había imaginado esta escena. Había fantaseado con ver a Alejandro Montero arrastrándose, humillado, pidiendo clemencia. Pero ahora que la fantasía se había materializado frente a ella en la fría luz de la habitación de hospital, descubrió una verdad desgarradora. No sentía triunfo, no sentía alegría. Ver a un ser humano reducido a un estado tan bajo de desesperación no la hacía sentir poderosa, la hacía sentir enferma. Comprendió, con una claridad deslumbrante, que vengarse de un monstruo requiere convertirse en uno por un instante, y ella había trabajado demasiado duro para construir un alma luminosa, como para ensuciarla con la sangre de él. Elena presionó un botón en la consola de la pared para silenciar la alarma de taquicardia que estaba a punto de atraer a todo el piso a la habitación. Luego, tomó una toalla estéril del dispensador y, con una suavidad que contrastaba violentamente con la tensión del momento, secó el sudor de la frente de Alejandro. Él se estremeció ante el contacto, cerrando los ojos con fuerza, como si esperara un golpe. «Abre los ojos, Alejandro», ordenó Elena. Su voz era baja, carente de odio, pero cargada de una autoridad moral que lo obligó a obedecer. Él la miró, temblando. «Escúchame bien, porque solo lo diré una vez», dijo Elena, mirándolo directamente a los ojos aterrados. «Podría dejarte morir. Sería fácil. Una pinza suelta, un retraso de 30 segundos en el bypass, y el mundo creería que tu corazón dañado simplemente no resistió. El dinero que me ofreces no significa nada para mí. Construí este lugar con mis propias manos, con el intelecto que tú intentaste aplastar con la suela de tu zapato. No necesito tu fortuna». Las lágrimas seguían brotando de los ojos de Alejandro, manchando la almohada. Estaba completamente a su merced.
un náufrago aferrado a un pedazo de madera en medio de un océano oscuro, esperando que la ola final lo tragara. «Pero no lo haré», continuó Elena, y cada palabra caía como un yunque en la habitación. «No te dejaré morir, y no lo haré por tu dinero, ni por la ética médica, ni por el juramento hipocrático. No te mataré, Alejandro, porque hacerlo significaría que tú tenías razón esa noche. Significaría que sigo siendo la víctima asustada en el suelo de tu oficina, incapaz de superar el daño que me hiciste. Si dejo que mueras, tú ganas». Elena dio un paso atrás, alejándose de la cama, separando su espacio del de él. Su postura era recta, imponente, la viva imagen de la dignidad que él nunca logró quitarle. «Te voy a operar mañana», sentenció, con la voz clara como el cristal. «Voy a abrirte el pecho. Voy a tomar tu corazón roto entre mis manos y voy a repararlo con las mismas manos que tú dijiste que olían a basura. Vas a vivir, Alejandro Montero, y cada mañana, por el resto de tu vida, cuando te mires al espejo y sientas la cicatriz en tu pecho, recordarás que tu corazón sigue latiendo única y exclusivamente porque la mujer a la que humillaste decidió tener misericordia. Tu vida será el monumento a mi triunfo sobre ti». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Ni siquiera el sonido mecánico del respirador parecía atreverse a interrumpir la sacralidad del momento. Alejandro se quedó mirándola. El terror en sus ojos comenzó a mutar lentamente en algo mucho más complejo. Era asombro. Era la incredulidad de un hombre que había pasado su vida midiendo el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias, descubriendo de golpe y porrazo la existencia de una grandeza humana que él jamás podría aspirar a comprar. Se dio cuenta de que Elena no lo estaba perdonando. Lo estaba liberando. Lo estaba salvando no por compasión hacia él, sino por respeto hacia sí misma. Elena se dio la vuelta, con su bata ondeando levemente tras ella, y caminó hacia la puerta. «Descansa, Alejandro. Necesitarás fuerzas para mañana», dijo sin mirar atrás. Salió de la habitación y las puertas se cerraron con su característico siseo. Una vez en el pasillo, Elena se recargó contra la pared. Cerró los ojos y exhaló un aliento que parecía haber estado conteniendo durante 15 años. Sentía las piernas débiles y el corazón latiendo a 1000 por hora, pero también sentía una ligereza inmensa en el alma. La cadena invisible que la había atado al dolor de aquella noche se había roto. La balanza se había equilibrado. Pero lo que Elena aún no sabía, lo que ni siquiera sospechaba mientras caminaba por el pasillo iluminado hacia su oficina para prepararse para la cirugía más difícil de su carrera, era que la historia entre ella y Alejandro Montero no era solo un relato de humillación y venganza frustrada. Había una pieza en el rompecabezas, un secreto guardado celosamente durante una década y media, que estaba a punto de salir a la luz en el quirófano y que amenazaba con destruir todas las certezas que Elena creía tener sobre el hombre que acababa de enfrentar. La noche previa a una cirugía a corazón abierto es un territorio extraño y solitario. Es un limbo donde el tiempo parece espesarse, dilatándose en cada tic-tac del reloj de pared. Para el paciente es una vigilia plagada de fantasmas, una confrontación directa con la propia mortalidad. Para el cirujano es un ritual de preparación silenciosa, un ensayo mental donde cada incisión, cada sutura y cada posible complicación se repite una y otra vez en el teatro de la mente. A veces, querido espectador, pensamos que conocemos la historia completa de nuestras vidas. Creemos que los villanos de nuestro cuento son de una sola pieza, esculpidos en piedra negra, sin matices ni remordimientos. Construimos nuestra narrativa alrededor de esas certezas porque nos da seguridad, porque es más fácil odiar a un monstruo que intentar comprender a un ser humano roto. Pero la vida, en su infinita y dolorosa sabiduría, tiene una forma peculiar de desenterrar secretos en el momento exacto en que somos más vulnerables.
Nos obliga a mirar debajo de la máscara del otro, y lo que encontramos allí suele cambiarlo todo. A las 6 de la mañana, la clínica Vanguardia despertó con el zumbido metódico de su rutina. Elena Vargas no había pegado un ojo. Había pasado la madrugada revisando por enésima vez las angiografías de Alejandro Montero. El daño en el tejido era extenso. Las arterias coronarias estaban gravemente obstruidas. Era un laberinto de placas calcificadas que requeriría una destreza absoluta. Sin embargo, lo que realmente le quitaba el sueño no era la complejidad técnica del procedimiento. Ella era la mejor en su campo. Lo que la mantenía con un nudo en el estómago era la asfixiante conexión emocional que ahora la unía a ese corazón dañado. Se lavó la cara con agua helada en el baño de su oficina. Al secarse, notó que sus manos, esas herramientas de precisión inquebrantable, estaban firmes. La catarsis de la noche anterior, aquel enfrentamiento en la habitación de cuidados intensivos, había drenado la ira tóxica que cargó durante 15 años. Lo había visto llorar, lo había visto suplicar, y al negarse a destruirlo, Elena se había liberado. Ahora, Alejandro Montero no era su verdugo, era simplemente su paciente, o eso quería creer. Caminó por los pasillos inmaculados hacia el área preoperatoria. Las luces blancas y brillantes del pasillo se reflejaban en el suelo pulido. El olor a yodo y a sábanas recién esterilizadas llenaba el aire. Al llegar a la bahía de preparación, vio a Alejandro a través de las cortinas a medio cerrar. Estaba recostado en la camilla de traslado, vestido con una bata de hospital azul claro que lo hacía ver aún más pálido y pequeño. El poderoso magnate inmobiliario había desaparecido por completo, dejando en su lugar a un hombre de mediana edad, consumido por el terror. Un enfermero terminaba de rasurar su pecho, preparándolo para el bisturí, mientras el anestesiólogo revisaba las vías intravenosas en sus brazos. Elena respiró hondo, ajustó la mascarilla sobre su rostro y entró. «Buenos días, señor Montero», dijo, su voz adoptando nuevamente ese tono profesional, calmado y envolvente. Alejandro giró la cabeza lentamente. Sus ojos, rodeados de ojeras oscuras que parecían moretones, se clavaron en ella. Trató de esbozar una sonrisa, pero fue un gesto débil, una mueca temblorosa que no llegó a sus ojos. «Doctora, Elena», susurró su voz ronca por la falta de uso y el miedo. «Supongo que este es el momento. El equipo está listo. Sus signos vitales se han estabilizado lo suficiente durante la noche para proceder con seguridad». Elena se acercó a los pies de la camilla, tomando la tabla con su expediente. El doctor Aris, nuestro anestesiólogo en jefe, lo pondrá a dormir en unos minutos. Cuando despierte, estará en la unidad de recuperación. Sentirá presión en el pecho, pero el dolor estará controlado. Alejandro asintió, pero no apartó la mirada de ella. Había una urgencia desesperada en sus ojos, una necesidad palpable de decir algo antes de que los químicos lo sumergieran en la inconsciencia. «¿Puede darme un minuto, doctor?», le pidió Alejandro al anestesiólogo, levantando una mano temblorosa. El doctor Aris miró a Elena, buscando su aprobación. Ella asintió levemente. El equipo médico se retiró en silencio, dejándolos solos en el pequeño cubículo rodeado de cortinas azules. El único sonido era el pitido rítmico del monitor portátil. Elena cruzó los brazos, manteniendo una distancia prudencial. «¿Siente algún dolor agudo, Alejandro? Si es así, necesito saberlo ahora mismo». «No es mi pecho», respondió él, negando con la cabeza. Trató de incorporarse un poco, pero el esfuerzo lo hizo jadear, obligándolo a recostarse de nuevo. Es mi cabeza. No he dejado de pensar en lo que me dijiste anoche. En la noche que nos conocimos». Elena endureció la mandíbula. No quería volver a abrir esa puerta. El perdón ya había sido otorgado. La lección había sido impartida.
No necesitaba diseccionar el pasado a 10 minutos de abrirle el esternón. «Esa conversación ya terminó», dijo ella, suave pero firmemente. «Ahora debe concentrarse en la cirugía. Mantenga la mente en blanco». «No, por favor, escúchame. Tengo que decirlo ahora. ¿Y si no despierto, Elena? ¿Y si mi corazón no aguanta?» La voz de Alejandro se quebró. La coraza de arrogancia se había desintegrado por completo. «No puedo irme a la mesa de operaciones llevándome esto. No puedo». Elena lo observó. Había una súplica tan genuina, tan cruda en su rostro, que la obligó a quedarse en silencio. A veces, la verdadera compasión no consiste en perdonar, sino en estar dispuesto a escuchar la verdad del otro, por más fea que sea. Alejandro cerró los ojos por un segundo, reuniendo las escasas fuerzas que le quedaban. «Ayer me recordaste las cosas horribles que te dije». Comenzó con un susurro áspero. «Tienes razón en cada palabra. Fui un monstruo. Te humillé por el simple hecho de que yo podía y tú no tenías cómo defenderte. Pero lo que tú no viste esa noche, lo que nadie en esa maldita sala de juntas sabía, era de dónde venía yo». Abrió los ojos y miró al techo, perdido en un recuerdo oscuro. «Mi padre, el gran Arturo Montero, para el mundo, un visionario, para mí, un tirano implacable. Esa misma tarde, horas antes de encontrarte, él me había destrozado en su oficina. Me llamó débil. Me dijo que yo era una vergüenza para el apellido, que era demasiado blando para heredar su imperio. Me obligó a despedir a 500 personas de una fábrica que acabábamos de comprar, solo para demostrarle que no me temblaba el pulso». Alejandro tragó saliva, sus ojos brillando por las lágrimas contenidas. «Me sentía minúsculo, me sentía como basura. Y entonces salí, me emborraché con esos parásitos que llamaba amigos, y te vi». Giró el rostro hacia Elena. Sus ojos suplicaban comprensión, no absolución. «Te vi ahí, limpiando mis pisos, pero estudiando medicina. Vi en ti una determinación, una luz y una fuerza que yo jamás tuve. Te envidié, Elena. Te envidié tanto que me dolió el estómago. Y en lugar de admirarte, decidí que si mi padre me hacía sentir como una cucaracha, yo usaría mi dinero y mi apellido para hacerte sentir a ti de la misma manera. Quería aplastar tu luz porque la mía estaba muerta. Fue un acto de cobardía pura». Elena sintió que el aire se volvía pesado. Las palabras de Alejandro caían sobre ella como gotas de plomo. Siempre había asumido que su crueldad nacía de un desdén inherente a su clase social, de una superioridad fría y calculada. Descubrir que la raíz de aquel infierno había sido el dolor de un hijo maltratado, un acto de transferencia de abuso psicológico, la descolocó. No justificaba lo que él hizo. Jamás lo justificaría. Pero de repente, el monstruo de 2 dimensiones se convertía en un ser humano trágico, envenenado por su propio entorno. «Entiendo», dijo Elena, su voz más suave que antes. «El dolor engendra dolor, Alejandro. Pero elegiste a la víctima equivocada para descargar tu miseria». «Lo sé», susurró él, y una lágrima silenciosa escapó por el rabillo de su ojo. «Y ese fue solo el principio de mi condena. Porque nunca pude olvidar tu rostro arrodillado en esa alfombra. Nunca». Alejandro hizo una pausa. El pitido del monitor se aceleró ligeramente. Elena dio un paso al frente, preocupada de que la agitación emocional estuviera forzando su corazón maltrecho. «Alejandro, es suficiente. Tranquilícese». «No, no he terminado», la interrumpió, tosiendo débilmente. «Tienes que saber el resto. Tienes que saber por qué estoy aquí realmente». Elena frunció el ceño, confundida. «Usted está aquí porque tuvo un infarto masivo, señor Montero». «No, estoy aquí porque pasé los últimos 15 años siguiéndote la pista». El silencio en el cubículo preoperatorio se volvió ensordecedor.
Elena sintió un escalofrío frío recorrerle la columna vertebral. ¿De qué está hablando?, preguntó, sintiendo que el suelo bajo sus pies perdía solidez. Alejandro la miró con una mezcla de vergüenza absoluta y desesperación. Al día siguiente de esa noche, cuando me pasó la borrachera, la culpa me golpeó con una fuerza que casi me vuelve loco. Pregunté en recursos humanos por tu nombre. Supe lo de tu madre. Supe de tus calificaciones perfectas en la universidad. Me di cuenta de que había intentado destruir a alguien que valía 1000 veces más que yo. Pero yo era demasiado cobarde para pedirte perdón. Era prisionero de mi propio ego. Elena retrocedió medio paso, instintivamente, como si intentara alejarse de la avalancha de palabras que sentía que estaba a punto de aplastarla. 3 años después, continuó Alejandro, su voz casi un hilo. Supe que tu madre había fallecido y supe que había sido aceptada en el programa de residencia de cirugía cardiovascular en el Hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos. Pero también supe que estabas a punto de rechazarlo, porque no tenías cómo pagar el viaje, ni el alojamiento, ni la manutención allá. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. El corazón le empezó a latir con tanta fuerza en el pecho que podía escuchar el pulso en sus propios oídos. Su mente viajó en el tiempo, a aquel apartamento minúsculo y oscuro. Días después de enterrar a su madre, había estado sentada en el suelo, llorando de pura frustración frente a la carta de aceptación del hospital más prestigioso del mundo, sabiendo que era un sueño inalcanzable. Y entonces, al día siguiente, la llamada del banco. El milagro. Una fundación anónima internacional había cubierto todos sus gastos. Una beca completa de excelencia que no requería papeleos, solo su dedicación exclusiva a la medicina. La Fundación Horizonte, susurró Elena. Sus manos, ocultas en los bolsillos de la bata, comenzaron a temblar violentamente. Alejandro asintió lentamente, cerrando los ojos. Nunca existió tal fundación, Elena. Era una empresa fantasma que creé a través de mis abogados en Suiza. Yo financié tu residencia médica. Yo pagué tu especialización en Europa. Yo compré los primeros equipos cuando abriste tu primer consultorio aquí en la ciudad. El mundo de Elena se detuvo. El oxígeno pareció abandonar la habitación. El pitido del monitor de Alejandro se convirtió en un eco lejano. Todo su ser, toda la narrativa sobre la cual había construido su éxito, su resiliencia, su orgullo, acababa de ser sacudida desde los cimientos. Ella había creído que su ascenso había sido un acto de rebelión pura contra el sistema, contra hombres como él. Había creído que el universo finalmente la había recompensado por su sufrimiento con un golpe de suerte a través de una beca anónima. Y ahora, el hombre tumbado en la camilla, el verdugo que pisoteó sus sueños, le confesaba que él mismo había sido el arquitecto de sus alas. ¿Por qué? La voz de Elena salió rota, despojada de cualquier autoridad médica. Era el ruego de una mujer cuyo pasado acababa de ser reescrito. ¿Por qué harías algo así sin decirme nada? ¿Por qué humillarme para luego salvarme desde las sombras? Porque no tenía derecho a tu perdón, respondió Alejandro, llorando abiertamente. No merecía mirarte a la cara y decir, fui yo. Quería que brillaras. Quería asegurarme de que el daño que te hice no arruinara el regalo que le podías dar al mundo. Cada vez que publicabas un artículo, cada vez que salvabas a alguien, yo leía las noticias y por un instante me sentía un poco menos asqueroso. Tú fuiste mi única obra buena en esta vida, Elena. Eres la única cosa pura de la que he sido parte. Elena se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo ahogado. El choque emocional era brutal. Era una paradoja imposible de procesar. El odio que la impulsó a mejorar y la beca que le permitió lograrlo provenían exactamente de la misma fuente.
La crueldad y la redención estaban enredadas en el pecho del mismo hombre. Por eso, cuando mi corazón colapsó ayer, cuando supe que iba a morir, continuó Alejandro, luchando por mantener la conciencia a medida que la medicación preoperatoria comenzaba a hacer efecto levemente. Obligué a Marcos a traerme a tu clínica. Quería que mi vida terminara en tus manos, o que tú la salvaras. Porque a fin de cuentas, la única persona en la que confío en este mundo de buitres es la mujer a la que le rompí los apuntes. El anestesiólogo, el doctor Aris, asomó la cabeza por la cortina, notando la tensión evidente. Doctora Vargas, los tiempos se nos acortan. El quirófano está presurizado y esperando. ¿Podemos proceder? Elena tardó varios segundos en responder. Miró a Alejandro, cuyo rostro ahora reflejaba una paz extraña. La paz del que finalmente ha vaciado su alma de todos sus pecados. El hombre poderoso ya no existía. Solo quedaba un paciente aterrorizado que, en su retorcida manera, había pasado 15 años intentando expiar una culpa insoportable. Elena asintió lentamente hacia el doctor Aris, sin poder articular palabra, mientras los enfermeros comenzaban a empujar la camilla hacia los pasillos estériles que conducían al quirófano central. Elena se quedó sola en el cubículo, se apoyó contra la pared fría, cerró los ojos y dejó que un par de lágrimas calientes y confusas rodaran por sus mejillas. La vida no es un guión lineal de buenos y malos. Es un lienzo caótico y desordenado, pintado con los colores de nuestras peores equivocaciones y nuestros más silenciosos arrepentimientos. Y a veces, el universo te pone un bisturí en la mano, no para que cobres una deuda, sino para que cures la herida de quien te hirió, descubriendo que al hacerlo, también sanas la tuya. 5 minutos después, Elena estaba de pie frente al lavabo quirúrgico. El agua caliente corría sobre sus manos enjabonadas con clorhexidina. El sonido del agua era un mantra que le ayudaba a centrar la mente. Tenía que guardar la revelación en una caja fuerte mental. Ahora no era el momento de procesar la magnitud de lo que Alejandro había hecho. Ahora la mujer debía desaparecer y cederle el control absoluto a la cirujana. Secó sus manos meticulosamente. La enfermera circulante le colocó la bata estéril y le ajustó los guantes quirúrgicos de doble capa. Elena caminó hacia las puertas automáticas del quirófano 3. Las puertas se abrieron, revelando un santuario de luz fría, acero inoxidable y tecnología de punta. En el centro de la sala, bajo los focos halógenos que eliminaban cualquier sombra, yacía Alejandro Montero. Ya estaba intubado, sumido en un sueño profundo, inducido por químicos. Una inmensa cortina azul separaba su cabeza del resto de su pecho, que ya había sido pintado con yodo y enmarcado con campos quirúrgicos estériles. El equipo de perfusión estaba listo junto a la máquina de derivación cardiopulmonar, el corazón artificial que mantendría vivo a Alejandro mientras Elena detenía el suyo. Las enfermeras instrumentistas esperaban en silencio, con las mesas de mayo cubiertas de pinzas, separadores y bisturís brillando bajo la luz. El silencio en el quirófano era casi reverencial. Todos conocían la reputación de la doctora Vargas. Era implacable, rápida y poseía una gracia innata en sus movimientos. Elena se acercó a la mesa de operaciones. Miró el campo quirúrgico. El pecho de Alejandro subía y bajaba al compás mecánico del respirador. Paciente Alejandro Montero, 45 años. Bypass coronario múltiple. Anunció Elena en voz alta, cumpliendo con el protocolo de seguridad. Doctor Aris, confirme estado de sedación y constantes. Sedación profunda. Constantes estables, doctora. Presión arterial al límite inferior, pero sostenida. Listo para incisión. Elena extendió la mano derecha abierta. La instrumentista colocó el bisturí número 10 con precisión en su palma. El contacto del frío acero a través de sus guantes fue el detonante.
Su mente se enfocó en un solo punto láser. Bisturí, incisión. La hoja afilada cortó la piel del pecho de Alejandro desde el hueco supraesternal hasta la apófisis xifoides. Fue un corte limpio, perfecto, sin titubeos. El olor a carne quemada llenó levemente el aire cuando Elena utilizó el electrobisturí para cauterizar los pequeños vasos sanguíneos y abrirse paso a través de la capa de grasa y músculo. No había espacio para el rencor. No había espacio para la gratitud confusa. Solo existía la anatomía pura. Sierra esternal, pidió Elena. El sonido agudo y vibrante de la sierra eléctrica cortando el hueso del esternón resonó en el quirófano. Fue un sonido violento, una intrusión brutal en el centro del ser humano. Con el separador esternal colocado, Elena giró la manivela, abriendo la caja torácica. Y allí estaba. El corazón de Alejandro Montero quedó expuesto bajo la luz implacable de los focos. Latía de forma débil, errática. Elena podía ver claramente las zonas oscuras, los tejidos inflamados y amoratados, donde la sangre no había podido llegar debido a los infartos. Era un músculo agotado, un motor al borde del colapso total, ahogado en sus propios bloqueos. Por un microsegundo, Elena recordó la imagen de su libro de anatomía pisoteado. Los diagramas del corazón arruinados por el alcohol. Y aquí estaba ahora, sosteniendo el corazón real de aquel hombre, expuesto, frágil y palpitando literalmente entre sus manos enguantadas. La poesía visual de aquel momento era sobrecogedora. Heparina administrada. Listos para canulación, anunció el perfusionista. Canulando aorta, respondió Elena. Sus dedos se movían con una agilidad fascinante. Colocó los tubos gruesos de plástico en la arteria principal y en la vena cava, desviando la sangre de Alejandro hacia la máquina que ronroneaba a su lado. Bomba en funcionamiento. Derivación completa, confirmó el técnico. El zumbido de la máquina se hizo más fuerte. La sangre oscura fluía fuera del cuerpo, pasaba por el oxigenador y regresaba de un rojo brillante. Solución cardioplégica, por favor, pidió Elena. La enfermera inyectó la solución fría directamente en las coronarias de Alejandro. Elena observó atentamente. En cuestión de segundos, el corazón del multimillonario, el músculo que había bombeado estrés, arrogancia, crueldad y, de forma secreta, una profunda culpa redentora durante 45 años, se detuvo. El monitor cardíaco emitió una línea plana y un pitido continuo, pero no hubo pánico. Era un paro cardíaco controlado. La muerte puesta en pausa por la ciencia. El pecho de Alejandro era ahora una cavidad silenciosa. Elena se inclinó sobre la herida quirúrgica. Utilizando lupas de aumento que bajó de su frente, comenzó el trabajo de orfebrería más delicado del mundo. Con pinzas microscópicas e hilos más finos que un cabello humano, comenzó a coser los injertos de vena que habían extraído previamente de la pierna de Alejandro, creando nuevos caminos para que la sangre esquivara las arterias muertas. Cada puntada era un acto de sanación. Cada nudo que Elena ataba con sus dedos ágiles era una respuesta silenciosa al pasado. «Me dijiste que mis manos olían a basura», pensó ella, mientras su aguja atravesaba el delicado tejido del vaso sanguíneo de él. «Me dijiste que yo no nací para esto». Suturó el primer injerto. «Perfecto. Pero luego, en la oscuridad, me diste el mundo entero para que pudiera probarte lo contrario». Suturó el segundo injerto. Sus movimientos rítmicos, constantes, implacables. El quirófano estaba en silencio, hipnotizado por la coreografía de sus manos. Eran manos que habían limpiado pisos. Eran manos que habían secado las lágrimas de una madre moribunda. Y ahora eran las únicas manos capaces de tejer una segunda oportunidad para el hombre que, irónicamente, las había financiado. Las horas pasaron como un parpadeo.
El esfuerzo físico y mental de Elena era titánico. Le dolía la espalda. Sus ojos ardían detrás de las lupas de aumento, pero no detuvo su ritmo ni por una fracción de segundo. Estaba reconstruyendo el corazón de Alejandro, arteria por arteria, sutura por sutura. Finalmente, tras 4 horas de silencio sepulcral, roto solo por el sonido rítmico de la máquina de bypass y los avisos cortos del anestesiólogo, Elena dio el último punto en la aorta. Levantó la cabeza, estirando levemente el cuello rígido. Injertos completados y revisados. Sin fugas. Anunció, su voz seca pero firme. Preparemos para retirar el pinzamiento cruzado. Calentando al paciente. El equipo se movió con renovada energía. El perfusionista comenzó a calentar la sangre que circulaba por la máquina, devolviendo gradualmente la temperatura al cuerpo gélido de Alejandro. Elena retiró la pinza de la aorta. La sangre oxigenada irrumpió en las coronarias recién reparadas. Este es el momento de la verdad en cualquier cirugía cardíaca. El instante en el que juegas a ser Dios y esperas que el universo te siga el juego. Cuando el corazón lleva horas detenido, a veces olvida cómo latir. A veces, simplemente se rinde. Elena observó el músculo en el interior del pecho abierto. Estaba pálido, inmóvil. Pasaron 10 segundos, 15 segundos. Ritmo fibrilar, dijo el doctor Aris, mirando el monitor con el ceño fruncido. El corazón de Alejandro temblaba como una bolsa de gusanos, incapaz de coordinar un latido efectivo. Preparen las paletas internas, ordenó Elena, su pulso acelerándose bajo el uniforme. No iba a perderlo. No después de todo lo que había descubierto. No iba a permitir que la historia terminara en esa mesa fría. La instrumentista le entregó 2 pequeñas paletas metálicas estériles. Elena las tomó, colocándolas directamente a los lados del corazón expuesto de Alejandro. Carguen a 20 julios. Despejen. Elena presionó el botón. Una sacudida eléctrica recorrió el corazón de Alejandro. La línea plana en el monitor saltó, vaciló, y luego, bip. Un latido. Fuerte, lento, pero lleno de fuerza. Pip. El músculo en las manos de Elena se contrajo con una vitalidad que no había tenido en años. Bip. El ritmo sinusal se estableció, pintando montañas perfectas y verdes en la pantalla del monitor. Las mejillas de Alejandro, aún bajo las sábanas quirúrgicas, comenzaron a recuperar un leve tono rosado. Elena soltó un aliento largo y tembloroso, que empañó su mascarilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de triunfo, de un triunfo abrumadoramente humano. Había reparado el corazón del hombre que la rompió. Había salvado la vida del benefactor anónimo que la reconstruyó. En ese quirófano, a través del sudor, la sangre y el acero, Elena y Alejandro habían cerrado un círculo kármico de 15 años de duración. Él le dio los medios para volar. Ella le dio el tiempo para vivir y ser una mejor persona. «Buen trabajo, doctora», murmuró el doctor Aris, relajando los hombros visiblemente. «Sus signos son fuertes. Ha vuelto». Elena miró el corazón latiendo rítmicamente en el pecho abierto. Sonrió detrás de su mascarilla quirúrgica. «Sí, ha vuelto», dijo Elena, preparándose para iniciar el largo proceso de cerrar el esternón. «Empecemos a cerrar. Este hombre tiene una nueva vida por delante y mucho por lo que responder. Hay un silencio muy particular que sigue a las grandes tormentas. No es un silencio vacío, sino uno pesado, cargado de la estática de lo que acaba de suceder y del asombro de seguir respirando. Cuando el pecho de un ser humano ha sido abierto por la mitad y su corazón ha sido forzado a detenerse, el despertar nunca es sencillo. Es un regreso lento desde las fronteras de la muerte, un viaje donde el alma tiene que volver a acostumbrarse al peso del cuerpo físico. A veces, mi querida amiga,
La vida nos obliga a pasar por el fuego no para quemarnos, sino para derretir la armadura oxidada que llevamos puesta. Creemos que el dolor es un castigo, cuando muchas veces es el cincel que el universo utiliza para esculpir nuestra mejor versión. El renacer duele. Duele soltar las historias que nos contábamos a nosotros mismos para justificar nuestras amarguras. Pero al otro lado de ese dolor, hay una libertad tan vasta y hermosa que hace que cada cicatriz valga la pena. Pasaron 3 días desde la cirugía. 3 días en los que Alejandro Montero habitó en esa neblina espesa de analgésicos, el sonido rítmico de los monitores y el ir y venir constante de enfermeras. Cuando finalmente abrió los ojos con verdadera claridad, la luz de la tarde se filtraba por las persianas de su suite de recuperación, pintando franjas doradas sobre las sábanas blancas. Ya no había un tubo en su garganta. Podía respirar por sí mismo, aunque cada inhalación profunda venía acompañada de una punzada sorda en el centro del pecho, allí donde el esternón había sido partido y vuelto a unir con alambre quirúrgico. Movió la mano derecha, sintiendo la textura del vendaje grueso bajo la bata. Su corazón latía. Era un ritmo diferente al que recordaba. Ya no era ese tamborileo errático, ansioso y asfixiado. Era un latido firme, pausado, profundo. El motor había sido reparado. La puerta de la habitación se abrió con un murmullo suave. Elena entró. Ya no llevaba la bata quirúrgica manchada de sangre ni la tensión acumulada en los hombros. Vestía su impecable bata blanca de consulta sobre un traje sastre azul marino. Caminaba con una ligereza que Alejandro no le había visto antes. Se acercó a los pies de la cama, tomó el expediente electrónico y revisó los últimos laboratorios. Alejandro la observó en silencio. La neblina química de su cerebro se había disipado lo suficiente como para recordar todo. Recordó el terror. Recordó su propia confesión patética y desesperada antes de la anestesia. Recordó haberle entregado el secreto que había guardado durante 15 años. Y, sin embargo, al mirarla ahora, no sentía la humillación que solía acompañar a la vulnerabilidad. Sentía una paz profunda y absolutamente desconocida. Tus niveles de troponina están bajando exactamente como esperábamos, dijo Elena, sin levantar la vista de la pantalla, su voz flotando en la habitación con una calma terapéutica. La inflamación del miocardio ha cedido en un 40%. Los injertos están irrigando el tejido a la perfección. Has sobrevivido, Alejandro. Oficialmente estás fuera de peligro. Él tragó saliva. Su garganta aún estaba seca. Gracias. Fue lo único que logró articular. Era una palabra pequeña, ridículamente insuficiente para el milagro que acababa de ocurrir, pero era la más honesta que había pronunciado en toda su vida. Elena finalmente levantó la vista y lo miró a los ojos. No había rencor en su mirada. No había esa chispa de victoria vengativa que Alejandro temía encontrar. Solo había la mirada compasiva de una sanadora contemplando su obra. El dolor en el pecho te acompañará por un par de meses, explicó ella, acercándose un paso más, cruzando las manos sobre su vientre. La rehabilitación cardíaca será lenta y exigirá disciplina. Tendrás que aprender a caminar de nuevo, literalmente, sin estrés, sin las juntas directivas que te trajeron hasta aquí. Alejandro asintió lentamente, una lágrima solitaria, ya sin el peso del terror, sino nacida de un alivio inmenso, rodó por su mejilla. Elena, sobre lo que te dije antes de entrar al quirófano. Shh, lo interrumpió ella con un gesto suave de la mano. No te esfuerces. Tu presión arterial no necesita recordar ese momento ahora. Necesito saberlo, insistió él, su voz temblando ligeramente. Necesito saber si me odias más ahora que sabes la verdad. Si el hecho de que mi dinero haya pagado tu carrera ensucia todo lo que has logrado. Elena sostuvo su mirada por un largo y tenso minuto.
El sonido del monitor cardíaco parecía marcar el ritmo de los pensamientos de la cirujana. Ella respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones y exhalando con lentitud, como si estuviera expulsando los últimos restos de sombra de su propia alma. ¿Sabes qué pensé cuando estaba suturando tu aorta? Comenzó Elena, su voz bajando a un tono íntimo y reflexivo. Pensé en la ironía de este mundo. Me pasé 15 años odiándote en secreto. Eras el rostro de mis pesadillas, el símbolo de todo lo que estaba mal en la sociedad. Cada vez que estaba cansada, recordaba tus zapatos sobre mis apuntes para obligarme a seguir despierta. Y al mismo tiempo, pasé esos mismos 15 años bendiciendo a una fundación sin rostro que me permitió ser libre. Alejandro cerró los ojos, incapaz de sostener la intensidad de la confesión de ella. Descubrir que mi verdugo y mi salvador eran el mismo hombre fue como si me arrancaran el suelo bajo los pies. Continuó Elena, acercándose hasta tocar el borde metálico de la cama. Pero luego me di cuenta de algo fundamental. Tu dinero pagó mis libros, mis vuelos y mi habitación. Sí, pero tu dinero no se quedó despierto noches enteras estudiando. Tu dinero no sostuvo la mano de mis pacientes mientras morían, ni operó corazones durante jornadas de 20 horas. Ese mérito es mío, Alejandro. Nadie me lo regaló. Alejandro abrió los ojos y la miró. Había una admiración tan profunda en su rostro que casi le dolía. Así que no me ensuciaste, sentenció Elena, con una sonrisa triste pero firme. Me diste la herramienta y yo construí el imperio. Y en cuanto a lo que hiciste esa noche, entiendo por qué lo hiciste. Entiendo a ese niño asustado tratando de complacer a un padre monstruoso. No lo justifico. Jamás lo haré. Me rompiste algo muy valioso esa noche. Pero estamos a mano. Me diste las alas. Yo te he devuelto el corazón. El ciclo está cerrado. Alejandro asintió, las lágrimas ahora fluyendo libremente, lavando los restos del hombre arrogante que solía ser. El perdón es una fuerza curiosa. Cuando es genuino, no se siente como un abrazo cálido. A veces se siente como una cirugía a sangre fría. Te extirpa la culpa, pero te deja la cicatriz para que no olvides la lección. ¿Qué vas a hacer ahora, Alejandro?, preguntó Elena, cambiando sutilmente el tono a uno más ligero, más cercano a la curiosidad. Él miró hacia la ventana, observando el cielo azul que se extendía sobre la ciudad que él solía dominar. No lo sé, confesó, y por primera vez en su vida, la incertidumbre no le causaba terror. Creo que voy a vender mi parte del directorio. El solo pensar en volver a esa oficina me causa náuseas. Quiero hacer algo que importe de verdad. Algo que no necesite esconder detrás de abogados suizos y fundaciones fantasma. Elena asintió, satisfecha. Ese es un buen comienzo. Descansa, Alejandro. Mañana vienen los fisioterapeutas. Te van a hacer sudar. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo, miró por encima de su hombro y añadió: Por cierto, gracias por creer en la chica que limpiaba los pisos, incluso cuando ni tú mismo te atrevías a admitirlo. La puerta se cerró suavemente, dejando a Alejandro en el silencio reconfortante de la habitación. Llevó su mano de nuevo al pecho, sintiendo el latido fuerte contra su palma. Estaba vivo. Había sido perdonado. Y por primera vez en sus 45 años, sentía que tenía un alma limpia. El tiempo, cuando se mide en la escala de la sanación humana, tiene su propio ritmo. No entiende de calendarios corporativos ni de urgencias. Se toma exactamente los días, las semanas y los meses que necesita para reconstruir lo que estaba roto. 5 semanas después de la cirugía, el clima había cambiado. El frío del invierno comenzaba a ceder paso a la tibieza de la primavera. Los jardines privados de la Clínica Vanguardia, diseñados meticulosamente con senderos de piedra blanca,
fuentes de agua murmurante y árboles de cerezo estaban en pleno esplendor. Alejandro caminaba por uno de los senderos. Llevaba ropa deportiva holgada de color gris y unas zapatillas cómodas. Su caminar era lento, medido, casi reverencial con cada paso, pero ya no necesitaba el bastón que había usado las primeras semanas. Su rostro había recuperado el color, había ganado un poco de peso, y las sombras oscuras bajo sus ojos habían desaparecido. Parecía un hombre 10 años más joven, despojado del estrés tóxico que lo había estado matando lentamente. Se detuvo frente a un estanque de peces koi, respirando el aire fresco de la mañana con los ojos cerrados. Apreciaba el simple acto de llenar sus pulmones sin sentir que 1000 agujas se le clavaban en el pecho. Escuchó el sonido de unos pasos ligeros sobre la gravilla a sus espaldas. No necesitó abrir los ojos para saber quién era. El sutil aroma a jazmín y jabón clínico la delataba siempre. «No deberías estar tanto tiempo de pie sin descansar», dijo Elena, acercándose con 2 vasos térmicos de café humeante en las manos. Alejandro sonrió, abriendo los ojos y girándose hacia ella. «La doctora Vargas, siempre vigilando», respondió él, aceptando el vaso de café que ella le ofrecía. Solo estaba estirando las piernas. Prometo que me iba a sentar en ese banco en 30 segundos. Caminaron juntos hacia un banco de madera de teca bajo la sombra de un roble inmenso. Se sentaron uno al lado del otro, manteniendo una distancia cómoda pero íntima. Ya no eran el magnate y la mujer de la limpieza. Ya no eran el paciente al borde de la muerte y la cirujana inalcanzable. Eran solo 2 personas, marcadas por la misma historia, compartiendo un café en la quietud de la mañana. «Me dijeron que firmas tus papeles de alta mañana», comentó Elena, mirando hacia el estanque mientras daba un sorbo a su café negro. «Así es. Mi cardiólogo de cabecera ya revisó los últimos ecos. Mi corazón bombea sangre como si tuviera 30 años otra vez». Alejandro la miró de reojo. Supongo que la mecánica que hizo el trabajo sabía lo que hacía. Elena soltó una carcajada breve, un sonido ligero y cristalino que sorprendió al propio Alejandro. «Más te vale cuidar ese motor, Montero. No pienso volver a abrirte el pecho. Es un trabajo agotador». Ambos sonrieron. El silencio que se instaló entre ellos no fue tenso. Fue el silencio pacífico de quienes han puesto las cartas sobre la mesa y ya no tienen secretos que esconder. «Renuncié a la presidencia de la constructora ayer», soltó Alejandro de repente. La frase flotó en el aire con la ligereza de una hoja seca cayendo al suelo. Elena giró el rostro hacia él, arqueando una ceja. «¿De verdad? Pensé que te tomarías un tiempo sabático, no que te retirarías por completo». «No hay nada allí para mí, Elena. Solo recuerdos de un hombre al que detesto». Alejandro sostuvo el vaso de café con ambas manos, mirando el vapor que subía en espirales. «El dinero, el poder. Cuando estás tumbado en una camilla viendo las luces del techo, sabiendo que puede ser tu último segundo, te das cuenta de que todo eso es una ilusión ridícula. No te puedes llevar los edificios a la tumba. No puedes sobornar a la muerte con acciones preferenciales». Elena asintió lentamente, comprendiendo profundamente sus palabras. Ella trataba con la muerte a diario. Sabía muy bien cómo despojaba a las personas de sus egos. «He creado una nueva fundación», continuó él, su voz llenándose de un entusiasmo genuino que no experimentaba desde la infancia. «Esta vez no será fantasma. Y no será para ocultar mis culpas. Va a estar dirigida a buscar talentos brillantes en los sectores más vulnerables del país. Jóvenes que trabajan de noche, que no tienen recursos, pero que tienen la pasión para cambiar el mundo. Vamos a pagarles todo. Colegiaturas, manutención, equipos, 0 deudas». Elena sintió un nudo cálido en la garganta. La justicia poética de la situación era abrumadoramente hermosa.
El hombre que alguna vez humilló la pobreza, ahora iba a dedicar el resto de sus días a erradicarla para otros. Eso suena maravilloso, Alejandro. Es el mejor uso que le podrías dar a tu imperio. Ya tengo el equipo legal trabajando en los estatutos y buscando los primeros candidatos. Pero quería pedirte permiso para algo. Helena lo miró, intrigada. ¿Permiso? ¿Para qué? Alejandro la miró a los ojos, con una vulnerabilidad total, sin escudos. Quiero que la fundación lleve un nombre. No el mío, por supuesto. Quería llamarla Fundación Rosa Vargas. El corazón de Helena dio un vuelco doloroso y dulce al mismo tiempo. Rosa, el nombre de su madre. La mujer que murió en una cama humilde, tosiendo, mientras su hija limpiaba oficinas de lujo para comprarle analgésicos. La mujer que siempre le dijo que sus manos no estaban hechas para el trapeador, sino para los milagros. Las lágrimas afloraron a los ojos de Helena sin que pudiera contenerlas. Llevó una mano a su boca, intentando sofocar la emoción repentina que amenazaba con desbordarla. Alejandro se mantuvo en silencio, respetando su espacio, esperando. «Mi madre», logró decir Helena con la voz quebrada. «Mi madre habría estado tan orgullosa. Ella siempre creyó que la educación era la única magia real en este mundo». «Entonces, ¿estás de acuerdo?», preguntó él suavemente. Helena se secó una lágrima rebelde que resbalaba por su mejilla y asintió con una sonrisa radiante. «Sería un honor, Alejandro. Un honor inmenso». Él asintió, devolviéndole la sonrisa. Una paz absoluta, pesada y dorada como el sol de la mañana, descendió sobre el banco del jardín. No necesitaban abrazarse. No necesitaban jurarse amistad eterna. Habían trascendido esas convenciones. Eran dos almas que habían chocado en la oscuridad más absoluta y que, a través del dolor y la redención, habían logrado encontrar la salida hacia la luz. El alta de Alejandro se firmó al día siguiente. Salió por las puertas principales de la Clínica Vanguardia no en un helicóptero de emergencia o rodeado de guardaespaldas histéricos, sino caminando por su propio pie, llevando una pequeña maleta de cuero, acompañado únicamente por Marcos, su leal asistente, quien no dejaba de sonreír. Helena lo vio marcharse desde el gran ventanal de su oficina en el último piso. Vio cómo el coche negro se alejaba por la carretera serpenteante que bajaba la colina, perdiéndose en la distancia, llevándose consigo la última sombra de su pasado. Exhaló profundamente. El peso que había cargado en los hombros durante 15 años se había esfumado por completo. Se sentía ligera, libre. Su pasado ya no era una herida supurante, sino una medalla de honor. Caminó hacia su escritorio, tomó su taza de té de manzanilla, que esta vez estaba perfectamente caliente, y se sentó a revisar los expedientes del día. Había corazones que reparar, vidas que salvar, y una promesa de luz en cada latido. El rencor es un veneno que nos bebemos esperando que el otro muera. Mi querida amiga, nos aferramos al dolor porque sentimos que, si lo soltamos, la persona que nos lastimó quedará impune. Creemos que nuestra rabia es nuestro escudo. Pero mírame a los ojos un momento. Escúchame bien. La verdadera justicia emocional rara vez llega a través de la venganza. La venganza ensucia las manos y oscurece el alma. La justicia más perfecta, la más devastadora y hermosa de todas, es convertirte en una persona tan inmensa, tan brillante y tan llena de paz, que la maldad de quien te hirió se vuelva minúscula en comparación. Helena no necesitó destruir a Alejandro Montero para ganar. Su victoria no estuvo en tener la vida del multimillonario en sus manos, sino en elegir la misericordia sobre el castigo. Al perdonarlo, ella cortó las cadenas que la ataban a aquella noche fría en la oficina de limpieza. Al salvarlo, se salvó a sí misma del resentimiento. Y en ese acto de suprema dignidad, obligó al monstruo a mirarse en el espejo y a transformarse en un ser humano.
A veces, las segundas oportunidades no son para volver a intentar lo mismo, sino para darnos cuenta de que podemos ser algo completamente diferente. Todos cargamos con heridas. Todos tenemos a alguien en nuestro pasado que nos hizo dudar de nuestro valor. Pero tú tienes el poder de decidir qué hacer con esos pedazos rotos. Puedes usarlos para cortar a los demás, o puedes usarlos para construir unos cimientos inquebrantables. El éxito, la paz mental y la capacidad de amar sin miedo, esa es la verdadera revancha. Esa es la vida hermosa que te mereces. Y tú, que me estás escuchando desde el otro lado de la pantalla, que has sentido cada lágrima y cada triunfo de esta historia, cuéntame, ¿alguna vez has tenido que perdonar lo imperdonable para poder avanzar? ¿Has sentido que la vida te pone de frente a tu pasado para demostrarte lo fuerte que te has vuelto? Déjame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado la inmensa fuerza que llevas dentro. Si esta historia te abrazó el alma, si te dio esperanza o te hizo derramar una lágrima de sanación, dale me gusta a este video. Compártelo con esa persona que sabes que necesita escuchar que después de la tormenta siempre viene el renacer. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre tendrás un refugio, un consejo amigo y una historia que te recordará lo valiente que eres. Gracias por estar aquí. Respira profundo, perdona lo que pesa y recuerda que tu corazón, al igual que el de nuestros protagonistas, siempre tiene la fuerza para volver a latir. Nos vemos en la próxima historia.